Buenas, gente. Vamos a hablar un poquito de ventrículo lateral, ¿está bien? Ahí no quiero asustarles porque la idea es hacerles entender los principales temas para alcanzar ahí los 80% de información necesarias para aprobar un examen, ¿no? Con el intensivo hacemos así porque no llegamos a repasar todo. Digamos que hay muchos temas que voy a hablar más de 80%, 90, 95% con algunos temas. Pero con el ventrículo lateral es un tema que, ponele, yo llego a hablar acá 40%. Pero Juli, solo eso. ¿Qué pasa? El ventrículo lateral, más que nada, gente, lo que toman son límites. Entonces yo grabé un video, por ejemplo, de 46 minutos, 48 minutos, algo así, durante la cursada normal, para explicar bien los límites, ayudarles a ir entendiendo todo. Pero ahora no tenemos tiempo para eso. Los que ya estudiaron, bueno, más o menos tienen una idea. Si alguien está utilizando estos videos para arrancar y aprender desde cero, bueno, va a servir igual, pero van a ver que van a necesitar ver tablas y cortes para corroborar y entender, porque solo con este video no alcanza, ¿está bien? Bueno, ventrículos. Sabemos que los ventrículos entonces hay el ventrículo lateral, hay el tercer ventrículo y hay el cuarto ventrículo, ¿no? El ventrículo lateral sería la cavidad del telencéfalo en sí. El tercer ventrículo estaría bien acá en la profundidad del diencéfalo, no lo puedo ver acá. Y el cuarto ventrículo acá sería la cavidad del rombencéfalo, ¿no? Está entre cerebelo, puente y médula oblongada. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer para aprenderse o, digamos, tratar de memorizar lo máximo posible la información del ventrículo lateral? Utilizar la tabla de Pro-Forlici del apunte de ellos, ¿ok? Yo, por ejemplo, utilizo la tabla de ellos, que a mí no hay mejor. Armar la mía, copiarlo del trabajo de ellos, no vale la pena, no existe, ¿no? Ellos hicieron eso y es magnífico. Magnífico que digo porque nos ahorra tiempo de anotar mil cosas. Límites del sistema ventricular. Entonces ustedes van a guiarse con esta tabla. Yo corroboré algunas informaciones acá con el Heinz en sí, ¿está bien? Para estar tranquilo. Entonces tenemos acá asta frontal, ¿no? Que ya vimos ahí en la maqueta para entender un poco. Entonces, asta frontal, que es la anterior, mira el techo, que es la pared superior, pared anterior, pared posterior, pared medial, pared lateral, el piso, que es la pared inferior, y si posee algún orificio vinculado, bueno, tenemos el foramen interventricular, y bueno, utilicen esta tabla, ¿está bien? Y si por ahí ustedes eh, no entienden algunos de los significados de acá, pregúntenme. Los nombres de acá prácticamente yo hablo todo en las explicaciones de los videos. Entonces, cuando ustedes digan tronco del cuerpo cachoso, yo sé lo que es el tronco del cuerpo cachoso, ¿no? Y ahí vamos parte por parte. Ahí voy a nombrar algunos nombres acá nomás, porque son los nombres que ustedes no encuentran significado tampoco en el Google. Hay gente que no quiere, digamos, ponerle, molestarme y busca la información, pero hay cosas que no, a veces no encontramos, es entendible. Bueno, miren acá el tapetum, que son fibras del cuerpo cachoso, trígono colateral en sí. El trígono colateral, que es la parte inferior ahí de la encrucijada en sí, digamos que es la porción más inferior ahí de la encrucijada, que sería el atrio, ¿no? Vamos a mostrar acá el mapa. Acá. Esta partecita acá es la encrucijada, ¿no? Tenemos acá el cuerpo o tronco, acá tenemos el asta esfenoidal o temporal, lateral, inferior, hay varios nombres, y acá el asta occipital. Esta partecita más inferior vamos a llamar de trígono colateral. Entonces, mira, esta parte, esta zona, trígono colateral, sería la cara inferior, ponele, de la asta, de la encrucijada, ¿no? Vamos acá con la foto otra vez. ¿Qué otro nombre suelen preguntar? Otro nombre que suelen preguntar que no encuentran. El alveus acá, que es alveo, el alveo está en el hipocampo, ¿ok? Ustedes piensan, hipocampo. Después vamos a ver otra cosa que suelen preguntar. Hay una cosita más. Calota. Calota mesencefálica es justo la parte superior del mesencéfalo. También la parte superior del mesencéfalo.
No, creo que ahora acá todos los nombres en un momento que otro yo menciono, pero igual ustedes me preguntan, ¿está bien? Noten que agregué acá cuerpo amidalino para pared anterior del asta temporal, ¿ok? Puse la cola del caudado acá para la pared lateral del asta temporal también, porque no está y Heinz lo dice, ¿ok? Y acá, digamos, eso de se continúa, bueno, varias partes acá se continúa, entonces queda medio que al aire. Bueno, quiasma y fundíbulo acá, agregué dos cositas para el tercer ventrículo. Entonces vamos acá con la app. Adentro del ventrículo lateral vamos a encontrar el plexo coroideo del ventrículo lateral. También el plexo coroideo, gente. A ver, mostrar una foto. Acá encontré, ¿no? Sistema ventricular en el néter. Bien, acá sería el ventrículo lateral. El plexo coroideo, gente, sería un conjunto sería una red de capilares, poner de esta forma, formados por tela coroidea. ¿Ok? Juli, ¿qué es la tela coroidea en sí? La tela coroidea sería una unión ahí entre pia madre y lámina ependimária, que es el epitelio ependimário, que va a recubrir toda esta zona y permitir que el plexo coroideo secrete mucho líquido cefalorraquídeo, ya que la lámina ependimária, que es prácticamente un epitelio ependimário, se continúa para formar ahí un epitelio coroideo, que por su vez todo eso secreta líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Entonces es una pequeña red de tela coroide ahí. E vai encontrar-se dentro do ventrículo lateral, o terceiro ventrículo e quarto ventrículo. Notem que acá no ventrículo lateral estamos com o cuerpo del ventrículo. ¿Por qué, Juli? El plexo coroide, ustedes, ese es recontratomado. Es una cosa que tenía que decirles acá, porque si no van a perder puntos. El plexo coroide no está en el asta frontal, él va a estar en el cuerpo del ventrículo lateral en sí. Entonces, él arranca acá, prácticamente en la pared inferior, arranca todo él. Después él va a estar en la encrucijada también. En la encrucijada hay mucho. Vamos a llamar incluso el plexo coroideo acá de glomus carotídeo. Ok. Glomus coroideo, perdón, glomus carotídeo. Gente, estoy muy cansado, ustedes saben. Dame uno. Acá sería glomus carotídeo. No puede ser, ¿no? Glomus carotídeo es algo que está a nivel del seno carotídeo. Acá es glomus coroideo, ¿no? Entonces sigue acá, entonces viene acá, bien por la pared inferior, acá por la pared anterior de la encrucijada, y acá ingresa en el asta temporal, algo por la pared superior y medial, prácticamente saliendo de la pared medial. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando yo hago un corte a este nivel, un corte horizontal o por ahí un corte de Chekhov, que también es un corte prácticamente horizontal, no, perdón, coronal, vamos a encontrar así. Mire, yo veo acá el plexo coroideo en el piso, en la parte inferior del ventrículo lateral, bien, y yo encuentro en el asta temporal saliendo acá de la pared medial, prácticamente. ¿Pueden ver? Eso sería la ubicación del plexo coroideo en el ventrículo lateral. Después vamos a ver que una pequeña porción pasa acá, ¿no? Y va a estar dentro del tercer ventrículo. La porción del tercer ventrículo, gente, está en el techo, en la pared superior. Todo eso que estoy diciendo de ubicación del plexo es recontratomado. Hay gente que va a estudiar en una semana, van a ver esta pregunta y van a decir, Julio, me tomaron justo los plexos coroideos, su ubicación. Bueno, eso tienen que saber. Entonces, cuando yo hago el corte acá, miren que veo el plexo coroideo en la pared superior del tercer ventrículo, que es la cavidad del dienceplo. El tercer ventrículo es una cavidad única que está bien en la línea media. Bien. Ya el cuarto ventrículo va a estar acá en lo que sería el velo medular inferior. Tenemos velo medular superior, que está formado puramente por sustancia blanca. Velo medular inferior, que está formado por tela coroidea. Por este motivo, ele logra formar el plexo coroideo. Entonces, el plexo coroideo está en lo que sería ahí el velo medular inferior adentro del cuarto ventrículo. Entonces, cuando vengo acá, ó, veo prácticamente el plexo coroideo en el piso del ventrículo, acá sería el ventrículo lateral, pueden ver ahí. Entonces, en el piso, acá en el tercer ventrículo, esta es la zona del tercer ventrículo, él está en el techo, bien, y en el cuarto ventrículo, él está en el velo medular inferior, bien. Bueno,
Ahí, ¿qué más que tenemos que saber? Tenemos que saber que, vamos acá con la en sí, las relaciones. Esto es lo que toma mucho, pero como les dije, tardaría mucho tiempo explicando todo. Traten de entender que el asta frontal del ventrículo está relacionándose con la rodilla, con la cabeza del caudado. Entonces, ustedes tienen que repasar con la tabla quién está más medial, lateral. Noten que todo el ventrículo en sí, entonces el cuerpo, incluyendo acá la el asta frontal, están a la vez también inferiores al cuerpo del cuerpo cachoso, o sea, se mete ahí abajo, pueden ver, está abajo, toda esta parte azulada que corresponde al líquido cefalorraquídeo, poner de esta forma. Después ele vai acompanhando el caudado, por ahí el caudado va acompañando el ventrículo lateral. Ahí después, en la encrucijada, encontramos prácticamente porciones de cuerpo, ¿no? Y pequeña porción de cola anterior. Ya a nivel del asta frontal, esfenoidal, que es el asta temporal, inferior o lateral, vamos a ver la cola del caudado prácticamente por encima, algo superior ahí y algo lateral a lo que sería el ventrículo lateral. Ya no tiene relación ninguna con los núcleos de la base, la asta occipital, también se mete en el polo occipital, el lóbulo occipital. Entonces repasen eso, cortes, para que puedan ir entendiendo la disposición del ventrículo. Como por ejemplo, en este corte yo les había mostrado entonces que podríamos ver lo que serían estas dos porciones. Entonces noten, acá veo tálamo, acá veo brazo posterior de la cápsula interna, sí o sí, porque sería el brazo, la porción de la cápsula interna que está relacionada con tálamo. Miren acá lo que veo, el putamen, el globo pálido, el lateral, el medial, ¿bien? Y noten acá el tercer ventrículo. El tercer ventrículo en sí es la cavidad del diencéfalo, con su plexo coroideo en la pared superior. El tercer ventrículo está entre ambos tálamos. Muy fácil, ¿no? Entonces, hacia lateral yo tengo tálamos, hacia superior yo encuentro fornix, también encuentro algo de ventrículos laterales, hacia inferior, ahí yo voy a encontrar lo que sería porciones del área incierta, la zona incierta, todo eso. Bien, entonces no es difícil el ventrículo, el tercer ventrículo es el menos tomado, digamos, teórico. El tercer ventrículo lo pueden apuntar en una imagen de resonancia y preguntar qué es, o incluso una imagen de preparado. Por eso tienen que ver cortes del Heine, saber si tengo algo acá, tienen que mirar así, lo que sería libros de cortes, perdón, y ahí van a estar viendo cuando son ventrículos. Miren acá que tengo prácticamente ventrículo lateral y acá ya la zona de la cisterna cuadrigémea. Entonces tienen que mirar cortes para ir entendiendo. Vamos a ver acá. Ahí, miren acá lo que sería el tercer ventrículo. Bien, pequeña partecita, miren ventrículo lateral. Vamos acá, ventrículo lateral otra vez, ¿está bien? Eso es lo que ustedes deben ver. Si ustedes tratan de ir entendiendo acá, esta partecita, eso es un trabajito magnífico. El libro está ahí en el drive del grupo, es el Heinz Neuroanatomía. Ustedes hacen el corte acá, entonces miren dónde está pasando, ahí lo corroboro acá, ¿no? Lo voy a más o menos identificando qué cosas voy encontrando a este nivel. Y así voy haciendo sucesivamente, parte por parte, para ir viendo el avance que va haciendo el corte desde anterior, o sea, desde rostral hacia posterior, que es caudal. Bien. Já el cuarto ventrículo, como yo les dije, sería ahí donde vamos a encontrar el plexo coroide del cuarto ventrículo, que estaría relacionándose con el velo medular inferior, que es tela coroide, se origina ahí de células ependimarias prácticamente, ¿no? Y el velo medular superior se origina ahí del mesencéfalo, prácticamente é sustancia blanca. Esta foto en sí es una foto de Nether donde ustedes pueden ver ubicación de núcleos. Veo que mucha gente dice, no logro imaginar la forma del núcleo, su disposición, bla, bla, bla. Bueno, acá podemos ver prácticamente los núcleos. Miren el núcleo rojo, lo que sería el núcleo del par 4. Miren saliendo acá el par 4. Hay el núcleo de Edinger-Westphal con el núcleo motor del óculo motor. Y bueno, y ahí vemos estas fibras yendo para formar el par 3. Miren el núcleo mesencefálico del trigémino, el núcleo trigémino
principal, pontino o sensitivo principal, el núcleo motor y bla, bla, bla. Entonces echen un vistazo, miren los núcleos salivatorios, que prácticamente ni lo hablamos mucho con sus ubicaciones, más que nada porque eso es más teórico, entra con vía del gusto, por ejemplo, perdón, entra con pares craneales, lo que sería la porción parasimpática del par 7 y 9, dependiendo ahí de lo que estamos hablando. Entonces echen un vistazo para más o menos ir entendiendo. Y utilizando esta foto, ¿no? Porque acá veo ventrículo, cuarto ventrículo, les digo, el cuarto ventrículo es la cavidad del rombencéfalo, que por su vez sería puente, médula oblongada y cerebelo, ¿está bien? ¿Qué tienen que saber? El cuarto ventrículo ahí va a recibir líquido cefalorraquídeo desde el mesencéfalo, ¿no? A través del acueducto mesencefálico, o directamente digo que viene desde el tercer ventrículo. Ustedes van a entender bien entonces la información del ventrículo lateral pasa del asta frontal al tercer ventrículo a través del foramen interventricular. Del tercer ventrículo va a pasar al cuarto ventrículo por el acueducto mesencefálico. Bien, ahí tenemos acá en el cuarto ventrículo el líquido cefalorraquídeo. Julio, no entiende, el líquido del tercer ventrículo va al cuarto ventrículo, sí, ¿no? Del ventrículo lateral va al tercer ventrículo y ahí se junta con el líquido del tercer ventrículo, ahí desciende acá para llegar al cuarto ventrículo, se junta con el líquido del cuarto ventrículo y ahí tienen que salir, ¿está bien? La salida acá del sistema ventricular se da por tres forámenes, uno medio, que desemboca acá el líquido adentro de la fosa medular, que está entre las fosas cerebelosas, más precisamente la cisterna magna, que es la cisterna medular posterior. Y dos forámenes laterales. Vamos a ver si encuentro alguna foto acá. Los forámenes laterales son los forámenes de Magendie, perdón, los forámenes de Luschka, que son ahí vamos a encontrar eso en el ángulo punto cerebeloso. Vamos a ver acá si encuentro. Acá. En esta imagen vemos acá el ventrículo lateral, prácticamente pasa por el foramen de Monro acá, que es esta partecita, el tercer ventrículo que está dentro del diencéfalo, prácticamente en la línea media. De ahí desciende por el acueducto mesencefálico para llegar en el cuarto ventrículo. Y en el cuarto ventrículo, ok, esta sería una visión posterior. En el cuarto ventrículo encontramos que el líquido cefalorraquídeo va a salir por un pequeño foramen, que es el foramen de Magendie, pueden ver acá, hacia la cisterna magna, y dos forámenes laterales que pasan acá por los recesos laterales, ¿no? Y desembocan directamente en el ángulo punto cerebeloso, en la parte más lateral ahí de lo que sería el tronco del encéfalo, ¿no? Entre puente y cerebelo, por eso ángulo punto cerebeloso. Ah, incluso acá estaba, encontré acá los forámenes, bien, desemboca a este nivel. Y faltaba decir una información más. Ah, bueno, acá. Del cuarto ventrículo desciende una pequeña prolongación del sistema ventricular, todo ese sistema ventricular, formando el conducto del epéndimo que está dentro de la médula espinal, donde desciende una pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo no más. ¿Está bien? Sería este pequeño foramen que vemos en la sustancia gris de la médula espinal. Una vez que que el líquido cefalorraquídeo sale acá, en lo que sería la cisterna magna, podemos utilizar prácticamente esta imagen, ¿ok? Porque ahí vamos a entender la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿está bien? El líquido cefalorraquídeo en sí, una vez que sale acá a la altura de la cisterna magna y ángulo punto cerebeloso, todo a este nivel, ele toma dos caminos. Una pequeña parte del líquido asciende, ¿ok? Asciende para ir hacia las porciones más superiores, ¿no? Ahora ingresó en el espacio subaracnoide, que está entre pia madre y lo que sería la aracnoides. Todo esta partecita donde hay flechas acá, todo es el espacio subaracnoide que está lleno de líquido cefalorraquídeo, porque el líquido cefalorraquídeo está protegiendo, envolviendo y disminuyendo el peso del sistema nervioso central, ¿no? Entonces lo envuelve. Aí este líquido, como dije, um pouco asciende. Miren acá, passa por el cerebelo, ¿no? Alrededor del cerebelo, alcanza lo que sería el lóbulo occipital, asciende todo y acá un poco va más hacia anterior,
acompanhando acá el mesencéfalo, passa acá a la altura del lóbulo frontal, todo isso, vai passar um pouco lateral ao lóbulo temporal, alcança acá o lóbulo parietal, todo assim. Nada tem que explicar isso, incluso en un oral, esta partecita, digamos assim, todos estos lóbulos que estou falando, que como diria eu en un oral, por exemplo, uma pequena porção de líquido una vez que sai do sistema, do espaço subaracnoide, asciende aí passando por cerebelo e por los lóbulos, digamos assim, ¿no? Por el espaço subaracnoide que recubre estas porções para alcançar la parte mais superior del telencéfalo, ¿no? El espaço subaracnoide que está mais superior ao telencéfalo. Pero gran parte del líquido cefalorraquídeo en sí, casi por completo, ¿no? 90% poner, desciende por el espacio subaracnoide acompanhando a médula espinal, para chegar na cisterna lumbar. Depois que chega aí, a circulação de líquido automaticamente hace com que o líquido ascienda. Hace com que el líquido ascienda. Aí ustedes me perguntam, Curi, como se mueve el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo, gente, se mueve por, primeiro, el movimiento que vamos haciendo, ¿no? De la columna, del cráneo, el movimiento del propio sistema nervioso, que es muy poco ahí adentro, va ayudando a la circulación del líquido en sí. Y después un gradiente de presión que nosotros no estudiamos con anatomía, también, porque el líquido va siendo secretado, então vai empurrando o líquido que já está para que em algum momento seja absorvido, ¿tá bien? Há mais coisas que intervienen, a pressão de los vasos, ou seja, a dilatação de las arterias, todo isso vai ajudando a mover o líquido, bien? Aí o líquido, como dije, vai à cisterna magna, cisterna lumbar, perdão, inferior al cono medular, es ahí donde con dorso en locomotor vimos que podríamos hacer la punción lumbar. La punción lumbar se utiliza para meter una aguja en el espacio subaracnoide de esta zona, que es la cisterna lumbar, y es extraer un poco de líquido cefalorraquídeo para análisis clínicos. ¿Por qué? El líquido cefalorraquídeo es estéril, prácticamente no posee microorganismos, ¿no? Es un líquido que es incoloro, transparente, como si fuera agua, ¿no? Muy similar al plasma sanguíneo. Entonces, eso es muy interesante porque si vemos el líquido con algún color, cuando ni bien lo sacamos, algo está pasando. Bien, entonces podemos identificar a través de los análisis si fácilmente hay alguna bacteria, algo que está ahí en este líquido, como por ejemplo para ocasionar una inflamación de las meninges, ¿no? La meningitis. Bien, bueno, ahí vamos a ver que, por exemplo, para detectar células cancerosas que poderiam estar circulando por el líquido cefalorraquídeo, não? Para detectar algum tumor ou câncer a nível do encéfalo, tudo isso é importante. Bueno, aí vemos que o líquido, uma vez que está aí, que poderíamos sacarlo, não? Extraí-lo através de uma incisão, uma aguja que vamos a meter entre L3 e L4 ou L4 L5, menos não, porque a médula termina em L1 L2. El líquido asciende, acompanha o espaço subaracnoide, lo mismo, uma vez que ingressa no crânio, vai passar aí um pouco de líquido anterior, relacionando-se com o tronco do encéfalo, ascendendo com o lóbulo frontal para alcançar o espaço subaracnoide superior, um pouco vai passando aí por a zona do cerebelo, lóbulo occipital, no temporal, para alcançar também o espaço subaracnoide mais superior. Acá, neste espaço subaracnoide mais superior, digamos, gente, que está na zona de frontal, parietal, occipital em si, o líquido vai ser reabsorvido e vai ser absorvido, digamos assim, al seno sagital superior. Donde se reabsorve o líquido cefalorraquídeo? Seno sagital superior, ok? Seno sagital seria uma dilatação, o seno venoso em si, é uma dilatação de dura madre, que vamos entender em um ratito aí, com irrigação, tá bem? Com venoso, no caso. Então, miren que del espaço subaracnoide passa um pouco de líquido acá, ó, a estas granulações aracnoides, que podemos chamar aí, se são mais pequenas, de vejosidades aracnoides, e estas vejosidades, granulações, perforam acá a meninge del seno para liberar o líquido acá adentro del seno venoso, ou seja, todo o líquido cefalorraquídeo tiene que passar a la circulação venosa, ¿tá bien?
Eso es lo que ustedes deben priorizar para ahora. Con FIS ustedes van a ver que no es todo, todo, todo. Hay varios otros lugares que reabsorben un poco de líquido cefalorraquídeo, pero más que nada ahora para nata es eso que se toma. Nunca vi tomar otra cosa. ¿Está bien? ¿Listo? Bueno, ahí entonces en este video, Juli, ¿qué vimos? Vimos entonces el sistema ventricular, prácticamente, la circulación del líquido cefalorraquídeo, las características del líquido cefalorraquídeo, la absorción del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Abrir ahí la tabla esa para repasar bien los límites del ventrículo lateral y tercer ventrículo, porque si no, yo tendría que grabar 20 minutos más, que fue lo que hice con el video del sistema ventricular solo para explicar los límites bien, bien, bien. O sea, leer eso y mostrar en la app, leer eso y mostrar en un corte. Entonces traten de ver cortes y ir entendiendo eso. Bien, nos vemos, gente. Chao.